Bueno, pues mi nombre es Iván Medina Velázquez. Soy egresado de la carrera de Geografía Humana de la UAM Iztapalapa, de la octava generación de la carrera. Actualmente laboro en una consultora que se dedica a hacer principalmente estudios de impacto ambiental y estudios de impacto social de proyectos del sector energético. Yo decidí estudiar Geografía Humana porque revisé el contenido, ¿no?, del plan de estudios. Estuve revisando pues algunas opciones, no nada más en la UAM, sino en otras instituciones, y la verdad es que Geografía Humana me atrapó. O sea, el contenido me gustó tanto que decidí hacer el examen, incluso sin conocer la ubicación de la UAM Iztapalapa, de la unidad de Iztapalapa. Yo tenía más referencias de UAM Xochimilco. Sin embargo, pues no teníamos Geografía Humana en UAM Xochimilco, por lo cual pues me decidí por UAM Iztapalapa. Lo que más me gustó del contenido pues fueron las materias de cartografía, de sistemas de información geográfica. Había una materia de mapa del mundo actual. Fueron las que más me motivaron a ingresar a la carrera. Entonces, principalmente fue por eso, por el contenido de la estructura, digamos, del plan de estudio. Antes de terminar la carrera, yo comencé a laborar con los profesores de la licenciatura. Por ahí tuvieron algunos proyectos del sector hidrocarburos. Lo que hacíamos era hacer unos análisis sociales, unos estudios sociales en el marco de la responsabilidad social para empresas petroleras. Es decir, nosotros hacíamos un estudio, un panorama social de la ubicación de estos proyectos para así proponer algunas recomendaciones, un portafolio de recomendaciones a estas empresas para que pudieran dirigir su capital destinado a obras sociales, ¿no?, en torno a esta responsabilidad social. Entonces yo comencé, ¿no?, a obtener este tipo de experiencia, incluso desde antes de concluir con la carrera. Y bueno, a partir de ello, pues me sirvió bastante para poder aplicar a otras, a una empresa, ¿no?, a una consultora, la cual se dedica incluso actualmente a la realización de estudios de impacto social. Bueno, antes, por ahí del 2014, 2012, pues no eran como tal estudios de impacto social, sino más bien como de prefactibilidad social, estudios en términos sociales, ¿no?, para que la empresa tuviera esas referencias de cuál era el contexto social y ver si era viable, ¿no?, cada uno de sus proyectos. De forma específica, lo que yo hacía, lo que yo generé fue la cartografía y la identificación de comunidades en torno a estos proyectos, cosa que, bueno, me sirvió bastante el colaborar con los proyectos de la UAM, porque, bueno, yo me dediqué justamente a realizar los mapas, a la identificación de comunidades, ¿no?, a los recorridos de campo. Entonces fue esa experiencia la que me permitió, ¿no?, brincar a una consultora y entonces ahí agarrar todavía más experiencia en ese tema, ¿no? Y bueno, pues aparte de ello, eso mismo me ayudó a realizar como tal estos estudios de impacto social, no nada más dedicarme a la pura cartografía, sino también analizar, ¿no?, desde fuentes de información no oficial como fuentes como INEGI, realizar el análisis de indicadores sociales, ¿no?, en términos pues generales, lo que le llamamos una línea base social de los proyectos, a fin de conocer, ¿no?, cómo está la situación social, para tener un parámetro y en un futuro poder medir esos cambios que han habido después de la implementación del proyecto. En términos generales, esa fue la experiencia que yo
que yo obtuve después, y bueno, pues hasta llegar actualmente pues a corroborar y a verificar, analizar el cumplimiento no nada más social, sino también ambiental de proyectos del sector, igual proyectos de infraestructura, proyectos energéticos, donde pues estos grandes proyectos, al ser grandes proyectos, necesitan un financiamiento por parte de una entidad financiera. Por lo tal, pues estas entidades requieren, ¿no?, como un requisito para poder liberar un préstamo, pues poner como condicionantes sociales y ambientales. Esto es un marco de referencia, los principios de Ecuador, que son, pues es un marco usado por las entidades financieras para disminuir el riesgo de sus inversiones, ¿no? Estos principios de Ecuador tienen, pues, vamos a decir, doble propósito. Por un lado, pues sí contribuyen a la sostenibilidad de proyectos, ¿no? Consideran el medio ambiente, a las comunidades relacionadas a estos proyectos, pero a la vez pues es una estrategia también de negocios para que ellos pues puedan invertir donde realmente pues tengan el menor riesgo, ¿no?, de perder estas inversiones, por medio de hacer bien las cosas, por medio de tener pues esta licencia social, ambiental en torno a estos proyectos. Entonces, en términos generales, esta es la experiencia que he obtenido después de después de egresar de la carrera. Como lo comentaba, las materias, por ejemplo, de cartografía y sistemas de información geográfica fueron de especial utilidad para mí, porque eso me permitió postularme, ¿no?, en ciertos campos, digamos, en actividades muy específicas de este tipo de proyectos, a pesar de no tener, ¿no?, la gran experiencia, porque pues evidentemente pues estaba terminando, ¿no?, mis materias, pero pues me ayudó bastante porque ya tenía los conocimientos, o sea, me brindó, el plan de estudios me brindó los conocimientos necesarios para poder empezar, ¿no?, empezar con esta experiencia. Yo les diría que geografía humana es una carrera, yo la veo en auge, cada vez más va teniendo más campo laboral. Indudablemente hemos tenido, o sea, así como yo, otros egresados, hemos tenido que buscarnos un lugar, ¿no?, en el ámbito laboral, igual que muchas personas, ¿no? Cuando tú llegas a un trabajo, pues desconocen cuáles son tus habilidades, tus capacidades, hasta que ya como tal empleas, ¿no?, esos conocimientos y esas habilidades que tú adquieres en la carrera. Entonces sí, yo les diría que tiene bastante campo laboral, siempre y cuando pues tú también te sepas cuáles son los requerimientos, cuáles son esa experiencia que busca, ¿no?, el mercado laboral, para pues entonces tú enfocarte en ese tipo de líneas, ¿no?, de especialidad, por así decirlo, ¿no? Yo en lo particular, digo, puede haber otros casos, pero yo me dediqué y me especialicé en la cartografía, en los sistemas de información geográfica, en el impacto social de proyectos energéticos, y bueno, pues eso me ayudó bastante para pues no dejar de trabajar. De hecho, desde que yo comencé a trabajar en la UAM, una vez que tomé el primer trabajo externo, pues creo que no he dejado de laborar. El primer consejo sería que ellos puedan tal vez identificar dentro de todos los contenidos de la carrera, dentro de todas estos contenidos, materias, incluso pues recomendaciones de profesores, proyectos, ¿no?, internos, que ellos puedan identificar con qué se acoplan más, qué es lo que a ellos les gusta, ¿no?, hacer, ¿no?, qué es lo que más les llama la atención, y que bueno, pues puedan seguirse en esa línea, ¿no?, ya sea buscando un trabajo, ¿no?, externo, tal vez hasta empezando como becario, ¿no?,
o incluso buscar proyectos en la misma UAM que los puedan como incentivar, impulsar a adquirir pues la experiencia necesaria. Entonces ese sería el primer consejo, ¿no? Pues identifica qué es lo que a ti te gusta más y bueno, pues adelante, ¿no? Tratar de buscar estas oportunidades porque pues una vez que tienes este acceso a proyectos, encontrando contactos incluso, pues te va a apoyar muchísimo, ¿no? Te va a servir muchísimo. Y bueno, pues tal vez pues otro consejo, que bueno, no es tal vez particularmente la carrera, pero sí, pues es algo muy importante, ¿no? Y no está de más decirlo. Creo que el inglés ayuda muchísimo para poder profesionalizarte. En mi caso particular me ha ayudado mucho, o sea, incluso ahorita, ¿no? Veo vacantes para geógrafos porque antes no era como muy común, actualmente sí he visto algunos que te piden, ¿no? Como requisito ser o biólogo o ser ingeniero ambiental, pero también geógrafo, ¿no? Entonces ya estás ahí como pintando la geografía, ya está ahí alzando la mano, pero te piden muchas veces el inglés, ¿no? Como requisito. Entonces yo pondría esta otra sugerencia, otro tip, ¿no? En términos en términos laborales, que sí puedan adquirir el inglés a un nivel pues bueno de conversación, pues para que sea más fácil poder encontrar este tipo de puestos o de oportunidades, porque sí las hay, o sea, sí, yo sí las he visto y sí las hay, nada más que hay que estar, pues adquirir poco a poco la experiencia, ¿no?